Vamos a hablar de este capítulo 37. Este capítulo 37, como les cuento, es una continuación matemática del capítulo 36. Hoy en día sabemos que es el mismo fenómeno que estamos observando. Entonces, capítulo 37 habla sobre patrones de difracción y polarización. Les contaba que hay mucha gente crítica de que el libro meta el tema de polarización tan tarde. Realmente no tiene por qué estar en este capítulo, pero como este capítulo seguro era muy chiquito, le metieron esta parte de polarización. Uno puede ahí encontrar alguna asociación, pero este tema de polarización realmente sirve para cualquier onda y no aquellas ondas que estén con estos patrones de difracción, ¿verdad? Entonces es como un quiebre ahí extraño que tiene este capítulo. En la sección 37.1, que él le llama introducción, era lo que les mencionaba del concepto de difracción. ¿Verdad? Nosotros podemos hablar de que existe difracción si la longitud de onda es comparable o más larga que el ancho de la rendija. ¿Verdad? ¿Ven cuál es el problema? Si ya ahora es comparable con el ancho, vean que las que estábamos trabajando la vez pasada, ¿se acuerdan? Estos huequitos no nos importaba su tamaño, porque realmente estábamos trabajando con una luz como la luz visible que anda por los nanómetros, ¿verdad? La luz visible está ahí como en los 600 nanómetros, ¿verdad? Y en ese rango, alrededor de los 600. Entonces, este huequito era más grande que 600 nanómetros. Entonces, no había ningún problema, ¿verdad? Realmente, ¿se acuerdan? Estas distancias de la separación andaba ¿verdad? Por los milímetros. ¿Sí? Entonces, ahora nos metemos, por decirlo de alguna manera, nos metemos en un problema si ahora el huequito es del tamaño de los nanómetros, ¿verdad? Si tenemos huequitos muy chiquitos, porque ahora la luz puede ser que se moleste por el huequito o no entre siquiera. Entonces, lo que la onda nos salga una onda que va a sufrir difracción, ¿verdad? Esa es la idea detrás de ese concepto. Hablemos directamente. Hablemos en 37.2, nos mencionan los patrones de difracción. Entonces pensemos en eso, ¿verdad? Vean que ahora me va a importar el tamaño del huequito. Le voy a llamar un tamaño de hueco A. Y ahora voy a tener aquí la misma idea, ¿verdad? Y no solo eso, voy a tener el mismo modelo. Porque vean que cuando ahora la longitud de onda es comparable con el tamaño del huequito, vuelve a pasar lo mismo. Yo voy a tener por esta parte superior del huequito una interferencia con la parte inferior. Ya las ondas
al interaccionar con las paredes, ¿lo ven? Van a sufrir un retraso, ¿verdad? Están siendo perturbadas por la presencia de las paredes. En cambio, en este otro caso, ¿verdad? Las paredes no tienen ningún efecto. En cambio aquí, la pared sí va a afectar a la onda. Entonces, por esos pequeños perturbaciones, hacen que estas dos señales puedan ser distintas. Y si tengo señales distintas y las observo aquí en un punto P, me pueden interferir, ¿verdad? Pueden sufrir interferencia constructiva o destructiva. No solo eso, sigue la misma ecuación, ¿verdad? Donde ahora el caso oscuro, ¿verdad? Donde A, seno del ángulo oscuro, va a ser igual a m lambda. Y esa es nuestra misma ecuación, ¿verdad? Simplemente que ahora la distancia, ¿qué nos importa la distancia? Y llegamos a la misma relación matemática, ¿verdad? Vean que este es el mismo modelo que utilizamos para el caso anterior. Realmente, vean que vuelve a pasar lo mismo, ¿verdad? Aquí, si yo veo este patrón, realmente este patrón viene de esta manera. Entonces, no tiene mucho sentido hablar de los ángulos brillantes, ¿verdad? Porque en este caso son muy brillantes las franjas. Entonces, claro, lo que nos sirve es hablar de los puntos oscuros. Por eso tenemos una relación para el punto oscuro. Porque realmente casi todos los otros puntos son brillantes, ¿verdad? Aquí es como más difícil hacer interferencia destructiva. Pero vuelve a ocurrir lo mismo. Si ahora yo pongo una segunda rejilla, un segundo huequito, esta ecuación se me convierte en la otra, ¿se acuerdan? Si pongo un tercero, me le vuelve a dar vuelta. ¿Sí? Y así, ¿cuántos huequitos tengo? Vean que la intensidad, escribir por acá, la intensidad yo igual ya la conozco. En este caso la intensidad va a ser igual a la intensidad máxima por el seno de pi a seno del ángulo dividido entre lambda, todo dividido entre pi a seno del ángulo dividido entre lambda, elevado al cuadrado. Esta va a ser la intensidad en ese caso, ¿verdad? Que esta va a ser la intensidad de la luz original y se va a ver modificada por este caso. Evidentemente, este ángulo, ¿verdad? Es donde queremos ver la intensidad. Lo que es interesante es si ahora tengo dos rendijas, realmente ocurre una convolución. Realmente voy a tener el caso del capítulo anterior, ¿verdad? Que era el coseno cuadrado de pi d por seno del ángulo dividido entre lambda por ese argumento cuadrado, ¿verdad? Pi a seno del ángulo entre lambda, todo dividido entre pi a seno del ángulo entre lambda, todo elevado al cuadrado. Esto era el caso del capítulo anterior, ¿verdad? Y ahora se ve modificado por este caso, donde vean que cuando tengo dos rendijas, yo tengo aquí la pantalla,
Este va a ser el tamaño A y esta distancia va a ser la distancia D, ¿verdad? Este es D y este A es este que está aquí, ¿verdad? Y claro, si yo ahora para dos rendijas veo el patrón, en el caso de dos rendijas voy a tener aquí el patrón original, ¿se acuerdan? Pero ahora va a estar modulado por el caso de difracción, ¿verdad? Que el caso de difracción es el azul, ¿verdad? Que yo les decía que es un muy mal nombre, porque ambos dos son fenómenos de interferencia, pero el azul tradicionalmente se le conoce como el caso de difracción. Y el rojo es la tradicional interferencia, ¿verdad? Lo interesante es que en estos puntos calzan, ¿los ven? En los que provee esta ecuación, ambos dos son mínimos, ¿lo ven? Tanto la difracción y la interferencia tienen que ser un mínimo. Entonces, para resolver estos problemas, ese punto va a ser un punto muy importante, ¿lo ven? Estos puntos donde tanto la difracción como la interferencia son mínimos, ¿los ven? Entonces, esos son los puntos que me sirven para resolver estos problemas. Preguntas hasta acá. Hay dos casos más que les menciona el libro, ¿verdad? Que nos interesan para nuestro propósito. El libro les habla del caso de rendijas circulares. Eso es 37.3. Les habla resolución de una rendija y el caso circular. ¿Verdad? Entonces vean que la mínima resolución viene dado por este caso, ¿verdad? El ángulo más pequeño posible viene dado por este caso, ¿lo ven? Este tiene que ser el ángulo más pequeñito posible. Entonces realmente esto da la resolución de la rendija, ¿verdad? Lambda entre A es el ángulo más pequeño. Pero el seno para ángulos pequeños, ¿verdad? El seno para ángulos pequeños es lo mismo que el ángulo. Entonces el mínimo ángulo posible es lambda entre A. Y si la rendija es circular, ese ángulo mínimo es igual a 1.22 por lambda entre el diámetro de la rendija. Esa es una D mayúscula. Simplemente esta rendija puede ser circular, ¿verdad? Yo puedo tener aquí un huequito que es circular, el cual tiene un diámetro D, y todo el huequito es rendija, ¿verdad? Y lo ilumino y me sirve de rendija, ¿verdad? Para ese caso la resolución mínima viene dada por su diámetro. No tiene nada de espectacular, ¿verdad? Simplemente A yo lo puedo determinar a partir del diámetro. ¿Preguntas? Lambda entre A. Una A, ¿sí? Este de aquí. Esta es una D mayúscula, sí. Que es el diámetro del círculo. Este es para el caso circular. Este es el caso general.
¿Sí? ¿Verdad? No hay ninguna ciencia detrás de esto. Simplemente el ángulo más pequeño es este. Y el seno para ángulos pequeños es igual al ángulo. ¿Verdad? Eso ustedes lo saben de la expansión de Taylor para el seno. ¿Verdad? Que ustedes aprendieron en cálculo 3. ¿De acuerdo? Entonces el mínimo ángulo posible es lambda entre A. Hay dos temas más, ¿verdad?, que tenemos que hablar. El otro habla de, como estas pueden ser tan chiquitas, ¿verdad?, para que sean comparables con la longitud de onda, realmente yo puedo en un área muy chiquita tener miles de estos huequitos, ¿lo ven? Cuando eso ocurre, a eso le llamamos, ¿verdad?, que eso es 37.4, a eso le llamamos rejilla de difracción. De tal manera que en ese caso tengo la misma ecuación, donde D del seno del ángulo brillante, en este caso, va a ser igual a m lambda. Pero esta D va a ser diferente. Esta D realmente va a ser la densidad, donde D va a ser igual a 1 dividido entre el número de rendijas que hay en 1 centímetro. ¿Lo ven? Se reporta así, esa D. 1 centímetro dividido entre el número de rendijas que hay en ese centímetro. Y esa va a ser la cantidad D. Entonces, digamos, si hay 40, usualmente hay más, ¿verdad? Pero digamos, si yo tengo una de 5,000, vean que D va a ser 1 entre 5,000 en centímetros, ¿verdad? Esa es una muy común, la de 5,000 rendijas. Vean que entonces uno entre 5,000, esa es como de 2 por 10 a la menos 4 centímetros. Eso valdría D para esa rendija. Y en ese caso nos interesan los casos brillantes porque entonces empiezo a ver un montón de líneas brillantes, ¿verdad? Simplemente porque tengo un montón de rendijas. Y ya por último, ¿verdad?, en este capítulo está el tema de polarización que les mencionaba. El tema de polarización es muy interesante hoy en día porque los televisores funcionan por polarización, realmente. Cuando ustedes van al cine y ven el 3D, ese 3D que les mencionan a ustedes ocurre por polarización, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito de polarización. Que ya ese es el último tema para el examen. Eso es 37.5 polarización. Entonces, la idea, ¿verdad? Ustedes se acuerdan
del campo eléctrico en la onda electromagnética. Y habíamos dicho que teníamos el campo eléctrico y a 90 grados teníamos el campo magnético. Pero realmente con respecto a la dirección, ¿se acuerdan? La dirección en este caso saldría de la pizarra, ¿verdad? Hacia ahí iría el vector de pointing. Pero les contaba, vean que esto puede ir en cualquier dirección, ¿verdad? Cualquier rotación de estos ejes sigue siendo una onda válida. A la rotación de esos ejes, realmente lo que yo llamo polarización. ¿Verdad? ¿Cómo están rotados esos ejes? Vean que es un ángulo. Usualmente, ¿verdad? Ese ángulo, el ángulo de polarización, lo mido respecto al vector de campo eléctrico, cuánto está movido. Y este es el ángulo de polarización, ¿verdad? ¿Cuánto se movió con respecto a este eje, ¿verdad? Al eje vertical. Si el vector de campo eléctrico va vertical, ¿cuánto se movió realmente, verdad? Y este es el que le conozco como ángulo de polarización. En los televisores, ¿verdad? Lo que pasa es que la luz de color rojo viene con esta polarización, ¿verdad? La luz de color verde viene con polarización de 45 grados y la luz de color azul viene con polarización de 90 grados, ¿lo ven? Entonces, esas ondas salen del mismo punto y no se interfieren. ¿Lo ven? Porque lo acabamos de ver, ¿verdad? Para que ocurra los patrones de difracción o de interferencia, necesito que la luz venga con la misma polarización, ¿se acuerdan? Ese era uno de las características. Ocupaba luz monocromática y necesitaba que fuera que no fuera, ¿verdad? Que no viniera con la misma polarización. Entonces, realmente por eso sirven los televisores, ¿verdad? Ahora están estos de quantum dots, ¿verdad? Que son básicamente sistemas muy pequeñitos que generan luz con esas tres diferentes polarizaciones, ¿verdad? Es interesante. Esa es la razón, digamos, si ustedes agarran su celular y le apuntan con un láser rojo, no se ve el láser rojo, ¿verdad? O si ustedes se ponen los lentes 3D y quieren ver su celular, no pueden verlo, ¿verdad? No sé si alguna vez lo han intentado, ¿verdad? Hoy en día la gran mayoría de pantallas de celular son pantallas de polarización. No solo eso, es muy interesante que para saber si la pantalla es original, ¿verdad? Si es la original del fabricante, mucha gente lo que mide es la polarización, ¿verdad? Simplemente se ponen unos lentes de estos 3D y ven el celular, ¿verdad? Entre menos legible sea, ¿verdad? Está mejor polarizada la pantalla, entonces es como de mayor calidad, ¿verdad? La polarización también sirve para la electrónica, ¿verdad? Los circuitos ópticos son de alguna manera el futuro, ¿verdad? Se venden como el futuro. Los computadores cuánticos realmente funcionan con este fenómeno, ¿verdad? Realmente vean que ustedes pueden guardar información en la luz. ¿Lo ven? Entonces ustedes dicen que cuando viene con esta polarización, ¿verdad? Ustedes le llaman a eso un 0 y cuando viene con esta polarización ustedes lo llaman un 1, ¿verdad? 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad? Para el futuro de la electrónica. Tenemos que
la polarización cumple la ley de Malus. Que va a ser muy importante, porque ahora la intensidad va a ser igual a la intensidad máxima por el coseno cuadrado del ángulo de polarización. Entonces, si yo hago pasar mi luz por un polarizador, esto le ocurre a mi luz, ¿verdad? La intensidad se disminuye según con cuál sea el ángulo que yo la quiero polarizar, ¿verdad? Entonces, cumple esta ley de Malus, que es la que nos interesa para el examen propiamente, ¿verdad? Preguntas. Comentarios, quejas. Vean que hasta aquí llega la materia del examen, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahorita es dejar la tarea, ¿verdad? Hablemos de los ejercicios de tarea. Dejemos de tarea el 37.7. Ese es uno muy tradicional. Vean el 12. El 37.12, ese lo preguntan mucho en el examen de ampliación. Hablemos del 21 también. Y sobre polarización, que esos suelen ser bastante sencillos, vean el 29. Y como mención honorífica, vean el 53. Hagámosle una mención honorífica al 53. No tienen por qué ponerse a resolverlo, ¿verdad? Pero léanlo al menos, ¿verdad? Este ejercicio 53 les habla de esto que les mencioné, de este patrón de relación interferencia-difracción, ¿verdad? Y de estos puntos que son importantísimos porque en esos puntos coinciden los dos casos. Entonces, tengan muy en cuenta ese ejercicio para eso, ¿verdad? Nos relaciona con eso. El 29 es uno típico de polarización, ¿verdad? Donde usamos la ley de Malus. Este 21 es interesante porque es una aplicación de esto, de todo esto, ¿verdad? Entonces, no es como el caso tradicional. Y este 7 y 12 sí son como los casos tradicionales y como los que se preguntan. Tradicionalmente, el tema de polarización se deja como una pregunta C de un problema, ¿verdad? Realmente pocas veces se pregunta como un solo problema de polarización, ¿verdad? Entonces, sepan que polarización sí suele entrar en el examen, ¿verdad? Con esa idea, ¿verdad? De una pequeña preguntita. Y el problema del examen se parece como a 7 o a 12. Preguntas. Vean que, como les digo,
Sacamos el rato para resolverlos estos, ¿verdad? Y con eso empezamos la clase del jueves, ¿verdad?